Acético, de donde obviamente tenemos el neurotransmisor natural, que es la acetilcolina, y la acetilbeta-meticolina, o también metacolina, como se conoce en la literatura. Y el inciso B, como pueden ver, son esteres de la colina igual, ¿no? Pero se asocian al ácido carbánico y entonces generan otros fármacos que son la carbamilcolina, o el carbacol, o la carbamil beta-meticolina, o betanecol. A la diferencia de estos es que estos primeros no duran mucho tiempo en el organismo, debido a que rápidamente se metabolizan por las esterasas, tanto plasmáticas como hepáticas. Sin embargo, los que están unidos al ácido carbánico también se metabolizan, pero tardan mucho más tiempo y por lo tanto tienen una mayor durabilidad, y podríamos decir que desde ese punto de vista, entonces, tienen un uso terapéutico. Pero en líneas generales no son fármacos demasiado utilizados estos, porque vamos a ver cuando veamos, lógicamente, la parte de la farmacodinámica, ¿no? Cómo tienen sus acciones en los diferentes órganos y sistemas. Entonces vamos a ver que no son tan convenientes su uso de estos medicamentos. Lo vamos a sacar esto también porque no me interesa dibujar. Bueno, muy bien, continuamos entonces. Ya. Bien. Entonces ahí tiene la esterificación con el ácido carbamílico, confiere a la molécula alta resistencia a la hidrólisis por las colinesterasas, por lo que su acción es mucho más prolongada, lo que acabo de decir. En cambio, la metilación en posición beta de la metacolina y del betanecol aumenta también la resistencia a la hidrólisis y reduce la potencia de actividad en los receptores nicotínicos. O sea, estos que son asociados al ácido carbámico no tienen una acción importante sobre los receptores nicotínicos, y habrá que decir periféricamente los receptores nicotínicos se encuentran en la unión neuromuscular o la placa motora neuromuscular, sobre todo. También existen en el corazón, pero predominantemente son los receptores muscarínicos, por lo que sus efectos se restringen más al espectro muscarínico, estos que son asociados al ácido carbámico. Por lo tanto, vamos a ver acciones en el ojo, en el útero, en la vejiga, en todo el aparato digestivo, donde se encuentran estos receptores muscarínicos. Bueno, los alcaloides naturales, o sea, se refiere a la acetilcolina, poseen un nitrógeno terciario o cuaternario. Los de terciario pueden pasar la barrera hematoencefálica, los que tienen grupo cuaternario no lo hacen. Tienen nitrógeno cuaternario, entonces la muscarina, obtenido de la manita muscarina, que es un hongo de color blanco con rojo, que después se los voy a mostrar en una imagen, y nitrógeno terciario, la pilocarpina, que proviene del Pilocarpus jaborandi, y la arecolina de la Areca catechu, y de su derivado sintético, la aceclidina. Entonces, esto es más o menos los fármacos que tienen origen, si se quiere, natural. Ya entre los fármacos de síntesis se encuentra entonces la oxotremolina, que no se utiliza solamente en los laboratorios de investigación. Por eso dice aquí que por su poderosa acción sobre el sistema nervioso solo se encuentra, digamos, o por lo menos se lo tiene como medicamento con fines de investigación. Es decir, provoca convulsiones, temblores, todo ese tipo de cosas que experimentando con anticonvulsivantes puede, digamos, darnos muchas luces con respecto al uso de nuevos medicamentos anticonvulsivantes. Bueno, y los modernos y relativamente selectivos son los que actúan sobre receptores muscarínicos 1, como por ejemplo el MCNA 343 y el L689-660, y también la sanomelina, que vendrían a ser todos los medicamentos en investigación. Generalmente todos los medicamentos, cuando se investigan, tienen que tener letras y tienen que tener números. Lo mismo allá, hay una sola letra y la mayoría son, números, pero son medicamentos en investigación, no tienen todavía nombre alguno.
Ya, acciones farmacológicas, entonces, aquí vamos a empezar a ver ya la actividad de la acetilcolina y que quiero que presten atención porque vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible, porque el siguiente tema es exactamente lo mismo, lo único que va a variar son las farmacocinéticas de los diferentes fármacos, pero la farmacodinámica es lo mismo, es como calcada, entonces no hay diferencia. Bueno, veamos entonces de qué se trata. Son la consecuencia de la activación de los receptores colinérgicos, sean estos periféricos o centrales, dependiendo de la sustancia farmacológica, si cruza o no cruza la barrera hematoencefálica, y de su capacidad de activar los receptores muscarínicos y los nicotínicos o ambos. A la vez ejercen efectos directos, pueden desencadenar otros indirectos, que son generalmente de carácter reflejo. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos una primera parte y ahora nos vamos a ir metiendo a cada órgano y sistema para analizar el asunto. No, el carbacol, por ejemplo, activa todos los receptores muscarínicos, aunque se fija más fuertemente a los muscarínicos 2, muscarínicos 3 y además activa los receptores nicotínicos. En cambio, el betanecol es menos potente que el carbacol para fijarse a los muscarínicos 2 y muscarínicos 3 y no es activa sobre los receptores nicotínicos. Como pueden observar, estos medicamentos tienen una mayor tendencia de actuar sobre los receptores muscarínicos que sobre los nicotínicos. Entonces nos metemos al aparato cardiovascular. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la adrenalina. De nuevo, yo voy a dibujar, ustedes harán su propio dibujo del corazón. A mí me vuelvo a reiterar que me agrada porque puedo permitirme en alguna medida no explicarlo de mejor manera, según yo, digamos, para ver si lo pueden entender mejor. Aquí vamos a tener el nódulo sinoauricular. Esto es la vena cava superior y entre el tabique que separa ambas aurículas, tanto de la derecha como de la izquierda, se encuentra el nódulo sinoauricular. Aquí vamos a hacer una modificación de esta línea y entonces le vamos a dar un aspecto de válvula. Entonces estas son las válvulas auriculoventriculares, pero lo otro que nos importa es este nódulo, que es el otro marcapaso, que es el nódulo auriculoventricular. Entonces también queda de ese lado. Y después tenemos el haz de His con la red de Purkinje que distribuye, digamos, la corriente por todo el corazón. Bien, otra cosa que suelo normalmente hacer porque tiene una real importancia es la aorta. Más que la pulmonar, la aorta tiene importancia porque aquí siempre se va a encontrar la carótida, la emergencia de digamos, de los vasos carotídeos. Y aquí existen unos nódulos que son los vasoreceptores que lógicamente, digamos, determinan la presión arterial y esos vasoreceptores envían al sistema nervioso central la información para que haya una respuesta de parte del corazón también. Entonces, eso me interesa, por eso hago este callado de la aorta y sobre todo la emergencia de estos vasos que serían los vasos carotídeos. Entonces ahí tenemos eso. Entonces vamos viendo qué es lo que produce. Entonces aquí dice que la acetilcolina produce vasodilatación generalizada a nivel arteriolar. No está hablando de la vena, pero sí está hablando de esa vasodilatación. Incluso va a generar en estos grandes vasos y estos vasoreceptores van a detectar esa vasodilatación. Y entonces ya dije que cuando se vasodilata cae la presión arterial. O sea, ¿qué hace en realidad la acetilcolina? Va a hacer que caiga la presión arterial porque está generando la vasodilatación. Después va a haber una reducción de la frecuencia cardíaca. Recuerden que el corazón tiene 4 propiedades. La primera propiedad, que se llama cronotrópica, en este caso ya es una propiedad negativa, es una actividad cronotrópica, entonces negativa. Ahí vamos a poner entre paréntesis. Y entonces se está refiriendo a la frecuencia cardíaca. Ya, muy bien, ya tenemos eso ahí. Y dice además, y de la velocidad de conducción. Entonces,
Si disminuye la velocidad de conducción, entonces va a haber una propiedad dromotrópica, recuerden eso, dromotrópica, negativa también porque está disminuyendo la conducción, entonces hay una disminución, así hacemos con una flecha, de la conducción. Ya, muy bien. Si seguimos observando eso, entonces vamos a ver que también hay una reducción de la fuerza de contracción cardíaca. Y entonces eso será una acción ionotrópica negativa. ¿No? Entonces, ahí, ¿de qué estamos hablando? De una disminución de la fuerza de contracción. Bueno, muy bien. Y nos falta una más que sería la propiedad batmotrópica. Negativa también, ya no es positiva como la adrenalina, y entonces una disminución de la excitabilidad, ¿no? De la excitabilidad. Muy bien, entonces ya tenemos eso como elemento clave de lo que va a ocurrir si uno al administrarse acetilcolina, como respuesta a eso el corazón va a ejercer todas las actividades negativas. Pero además dice otra cosa también. Dice que en mayor grado actúa sobre el músculo auricular. Entonces, el hecho de tener una liberación de acetilcolina casi no pone en peligro, podríamos decir, la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque la fisiología me enseñó lo siguiente, que estas auriculares solo aportan con el 25% del trabajo cardíaco, o sea, el 25% del llenado ventricular nada más. El 75% se pasa solo, llega de la cava superior e inferior, entra a la sangre, y por eso se llaman bombas cebadoras. Entonces, no repercute mucho si estas auriculares tienen un mayor funcionamiento en el sentido del parasimpático. Sin embargo, los ventrículos no tienen esa, receptividad sobre la acetilcolina porque no hay muchos receptores a ese nivel. Por eso dice aquí que la fuerza de contracción cardíaca en mayor grado sobre el músculo auricular que sobre el ventricular. ¿Por qué eso ocurre? Porque aquí hay más receptores que en este. ¿No? En el territorio venoso, en cambio, puede, no dice que produzca, puede producir una constricción, puede. Normalmente, digamos, no hay tampoco una acción importante sobre el territorio venoso, pero sí me interesa este territorio, porque van a ver un poco más adelante de que al producir vasodilatación y caer la presión arterial, estos vasoreceptores se van a activar y entonces van a actuar sobre el sistema nervioso y a través del simpático van a generar taquicardia, aquí, taquicardia. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama taquicardia refleja. ¿Por qué se llama taquicardia refleja? Porque los vasoreceptores están respondiendo a la vasodilatación. Si aquí hay vasodilatación, se está cayendo la presión arterial, lo lógico es que haya una información, sobre todo en la base del cuarto ventrículo. Recuerden, el cuarto ventrículo queda especialmente en la unión bulboprotuberancial. En la base del cuarto ventrículo está el centro cardiovascular. Y entonces, al recibir esa información sobre la vasodilatación, tiene que haber una taquicardia refleja, ¿no? Por la vasodilatación, entonces está provocando taquicardia. Y, a ver, de nuevo, si yo bloqueo o, o activo, si se quiere, digamos, el parasimpático para que se libere la acetilcolina, como respuesta, como contrarrespuesta para que haya un equilibrio, y no quiero hablar de equilibrio en sí, sino voy a repetir lo que dijo Claudio Bernal y Walter Cano. Dijeron que la homeostasis es el equilibrio del medio interno. ¿Y
cómo se equilibra el medio interno. Si el uno está bajando la frecuencia cardíaca, está bajando la excitabilidad, la conductividad, todas estas propiedades, pero además se está produciendo vasodilatación como respuesta refleja, tendría que haber una respuesta simpática. Y esa respuesta simpática entonces se va a traducir como taquicardia refleja, y eso es lo que vamos a ver también enseguida, ¿no? Entonces, todos estos efectos son de carácter muscarínico, ya que son bloqueados por la atropina. Ahora vamos a ver lo que hace la atropina. La atropina es un antagonista de los receptores muscarínicos de tipo competitivo. Cuando es de tipo competitivo quiere decir que tiene similar estructura química que la acetilcolina, pero que en realidad carece de acción, solo funciona como un tapón. A ver, si yo hago un orificio así y le meto aquí un tapón como los de los lavamanos, lavarropas o lo que sea, de las lavanderías, le pongo un tapón, entonces este tapón en realidad no tiene acción, solamente está sirviendo de tapón para que la acetilcolina no entre. Y entonces al producir esto, no va a haber acción de la acetilcolina porque la está bloqueando, está taponando esa interacción con el receptor. La acetilcolina se queda aquí. Entonces, ¿quién va a seguir actuando? El simpático, porque si usted está bloqueando el parasimpático aquí, el simpático queda libre porque nadie lo está tocando. Entonces la atropina en realidad no tiene acción ninguna, solamente sirve de tapón. Pero ¿por qué genera esta atropina taquicardia? Porque al bloquear la parte bradicardizante, entonces aparece la taquicardizante, que es producida por la adrenalina. Entonces, aquí dice también eso. En su mayor parte se debe a la activación de los receptores postsinápticos, pero en el corazón también puede deberse a la inhibición presináptica de la liberación de noradrenalina. Aquí está la noradrenalina. En las fibras adrenérgicas, inhibición de los heteroreceptores, lo que se manifiesta como una taquicardia por la acción de la atropina. Por los mecanismos moleculares descritos anteriormente, entonces la acetilcolina reduce la velocidad de despolarización de la fase 4 del nódulo sinoauricular. Ahora voy a explicar también eso para que todos lo sepan. Entonces lo que deberé hacer aquí es una célula cardíaca. Bueno, podemos tomar esta célula cardíaca que sea auricular. Entonces, ¿cómo va a estar en reposo esta célula cardíaca? Aquí va a haber carga positiva en toda la célula y aquí va a haber carga negativa. ¿Por qué esta carga positiva? Porque aquí hay 142 a 145 miliequivalentes por litro de sodio. Sin embargo, en este mismo líquido extracelular vamos a tener una cantidad de potasio entre 4 a 5 miliequivalentes litros. Bueno, ¿qué va a pasar aquí adentro? ¿Por qué es negativo? Es negativo porque solo existen 15 miliequivalentes litros, digamos, de sodio, ¿no? Ya, ¿de qué? De sodio. Entonces, Na, el símbolo del sodio. Sin embargo, el potasio en el interior de la célula es de alrededor de 114 miliequivalentes litros. Y fíjense la diferencia, que hay 4 o 5. Y entonces, si sobre eso empiezo a hacer un sistema de coordenadas cartesianas, entonces tendré que poner aquí el punto cero y tengo que poner el potencial de reposo de una fibra muscular cardíaca, que eso oscila entre 80 a 90 milivoltios. Si aquí pongo el número 80, aquí será 90 y aquí será 100. Todo esto es negativo, porque a partir de este punto cero todo esto es positivo y esto es negativo. ¿Pero por qué? Es por el voltaje. Entonces ahí hay que poner milivoltios. Entonces, ¿de qué estoy hablando aquí? De una carga eléctrica negativa en reposo. Pero cuando se va a realizar la sístole, lo que va a ocurrir es que este sodio va a entrarse aquí. Y se va a entrar porque el nódulo sinusal dispara, digamos, electricidad y permeabiliza esta membrana. Pero como aquí hay un gradiente de concentración mayor del sodio, entonces entra el sodio
y va transformando esto en positivo. Y esto de aquí se va transformando en negativo porque va saliendo el potasio. Entonces, exteriormente, cuando se produce la sístole, que es la despolarización, vamos a suponer que sea de menos 90 milivoltios, entonces sube esto y esto se llama despolarización. Pero también recibe otro nombre, se llama fase cero. Esa es la fase cero. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, más 20 milivoltios. Obviamente que estos son milivoltios. Ya, ahora, ¿qué va a ocurrir, digamos, en la sístole? Tiene que volverse positivo, porque está cambiando. Y al volverse positivo, entonces esta curva de despolarización llega hasta aquí. Y luego aparece una muesca, que eso depende del potasio, de la salida del potasio, esto de acá. Y a esto le vamos a llamar fase 1. Luego de esta muesca aparece una meseta. Esa meseta básicamente es producida por el ingreso del calcio, o sea, está ingresando el calcio aquí. Pero también sigue ingresando el sodio, no es que no lo haga, sigue ingresando el sodio. Fíjense que toda esta parte de aquí es la parte externa de la célula y esto que estoy dibujando aquí, entonces la parte interna de la célula. Luego va a haber una repolarización, la meseta empieza a declinar. Y entonces esto que era fase 1 se ha transformado en la meseta como fase 2. Y luego esta repolarización entonces se llama fase 3. Y eso corresponde obviamente al potasio, a la salida, digamos, del potasio. Y entonces aquí, ¿no es cierto?, va a haber otra fase más que está producida por la bomba sodio, potasio, ATPasa. Sodio, entonces, potasio, ATPasa, o sea, gasta energía. Y esto se llama fase 4. Entonces, cuando me está hablando de que la velocidad de despolarización de la fase 4 en el nódulo sinoauricular, ¿dónde está ocurriendo eso que acabo de dibujar? En este nódulo, aquí, en ese nódulo sinoauricular. Esa curva que ven. Y este espacio de aquí, para no olvidarnos, aquí se tiene que poner el tiempo. Y el tiempo es que deja este espacio. ¿Y este espacio cómo se llama? Se llama periodo refractario efectivo o también periodo refractario absoluto. También periodo refractario absoluto. Porque aquí hay otro periodo que se llama periodo refractario relativo. Entonces, en este periodo refractario efectivo no puede volverse a excitar una fibra cardíaca, no puede hacer, pero en este relativo sí podría. Entonces, ahí tenemos también esa diferencia. Y entonces dice aquí, con lo que se retrasa la llegada del potencial de membrana al valor del umbral, en el músculo auricular acorta la duración del potencial de acción y el periodo refractario eficaz o efectivo. Ahí tienen ustedes el periodo refractario, que es este espacio que queda aquí, que ya tenemos ahí para mencionar. Bueno, además reduce la fuerza de contracción del nódulo auriculoventricular, aumenta notablemente el periodo refractario, o sea que esta curva ya no va a ser como está aquí, sino que si aumenta el periodo refractario, entonces se va a volver mucho más ancha, porque está hablando de eso ahí, ¿no? Lo que causa entonces los bloqueos de conducción. Y cuando estamos hablando de bloqueos de conducción, estamos diciendo que la corriente no está circulando a la misma velocidad que lo hacía cuando el corazón estaba normal, ¿no? Eso va a ocurrir sobre todo en el músculo ventricular. La inervación colinérgica es muy escasa a ese nivel y dirigida principalmente al sistema de conducción. Entonces, ahí también tenemos ese hecho. Ahora, pero cuando el tono adrenérgico es alto, la acetilcolina provoca una clara reducción de la contractividad porque interfiere con el sistema de adenosín monofosfato cíclico y la subsiguiente fosforilización de proteínas intracelulares responsables de la contracción cardíaca. Entonces, en líneas generales, ¿qué hace la acetilcolina? Disminuye las 4 propiedades del corazón, aumenta el periodo refractario, disminuye el potencial de acción, o sea, estoy hablando de la fase 0, se hace mucho más chica,
y entonces todo eso va a repercutir en un funcionamiento mucho más lento del corazón, pero eso es por unos momentos, porque la caída de la presión arterial además genera un reflejo que va al sistema nervioso central y se traduce en una taquicardia refleja. Eso va a pasar, digamos, en las personas que han recibido algún medicamento parecido a la acetilcolina o a la acetilcolinamida. Ahora, la acción cardiovascular más sensible es la dilatación arteriolar. Si el endotelio está intacto, por lo que dosis pequeñas de acetilcolina producen exclusivamente hipotensión por la vasodilatación y taquicardia refleja. Aquí dice, ahí está, taquicardia refleja, y aquí tenemos esa taquicardia refleja. Si esto está vasodilatando, aquí hay vasoreceptores que informan al sistema nervioso y se traduce en taquicardia refleja. Ahí la tienen. Entonces, dosis progresivamente mayores van a reducir la frecuencia y provocan bloqueos de conducción y llegan a producir incluso un paro cardíaco. Debe aumentar mucho la acetilcolina para terminar produciendo un paro cardíaco. Entonces ahí también tenemos ese hecho. En general la acción es breve y causa una rápida hidrólisis, ¿no? Las acetilcolinesterasa, esta ACE dice acetilcolinesterasa, colinesterasa. Bueno, si el bloqueo muscarínico, ¿no? La acetilcolina a dosis grandes solo puede ejercer una acción nicotínica si se manifiesta en forma de activación ganglionar, estimulación de las fibras ganglionares simpáticas y liberación de la adrenalina en la médula suprarrenal, lo que ocasiona hipertensión arterial y taquicardia. Ahora vamos a ver qué nos está diciendo en este pedazo. Usted, si quiere observar una acción nicotínica de la acetilcolina en el corazón humano, usted debe bloquear la acción muscarínica. ¿Con qué lo va a hacer? Con atropina. Si bloquea, entonces va a actuar la acetilcolina sobre receptores nicotínicos y va a provocar hipertensión arterial y taquicardia si lo hiciese en ese tipo de receptor. Entonces, para no olvidarnos más, el corazón en líneas generales, sin uso de ningún medicamento, tiene receptores muscarínicos. Eso es predominantemente estos receptores. Si usted bloquea estos receptores con atropina, puede recién aparecer el receptor nicotínico a nivel del corazón. Bueno, si hace eso, si no, no. Ya, ahora, la vasodilatación de la acetilcolina se extiende prácticamente a todos los lechos vasculares, incluido el coronario, el pulmonar, y a pesar de que carece de inervación colinérgica directa. Es consecuencia entonces de la activación de los receptores muscarínicos. Entonces, si nos preguntan por qué se produce la caída de la presión arterial o la vasodilatación, es porque la acetilcolina en los vasos no está actuando sobre receptores muscarínicos 3 de la célula endotelial. ¿Y por qué ocurre eso? Porque se promueve la liberación del óxido nítrico. Aquí tienen. Esto no es un NO, es un óxido nítrico. Y la consiguiente dilatación de las células musculares lisas adiacentes. Entonces, por esa razón existe el proceso de vasodilatación y caída de la presión arterial. Ahora, nos vamos al aparato cardiovascular. Entonces, si hemos hecho ese dibujito en nuestro cuaderno, siempre va a ser mejor. Ahora, voy a decir otra cosa. ¿Por qué los seres humanos les gustan más los dibujos que las letras? Si encuentran un libro de medicina y es pura letra, todo el mundo se duerme y después dicen que el examen es feo, ¿no? Como por ejemplo, cuando ya salieron, entonces todos, digamos, desairados, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, eso siempre va a ocurrir, pero es simplemente porque no hay dibujo. Y si alguien le dice qué tienen que ver los dibujos, no puede. El ser humano jamás aprendió las cosas con letras, no aprendió así. Cuando hay un bebé chiquitito, estas señoritas que pronto se volverán mamás, terminan de enseñarle a los seres humanos de esa manera. Entonces, agarran el bebé y entonces le muestran una pelotita y le dicen pelota, no le escriben pelota. A ver, escríbanle cuando mierda va a aprender el muchacho, no va a aprender nunca. Entonces, ponen un dibujo, ¿no? Quieren mostrarle un carrito, un conejo, un payaso, o lo que diablo sea,
tienen que mostrarle dibujos, ¿no? Por eso que el ser humano no es de letras, es de objetos. Al ser humano le encantan los objetos. Por eso es que miran dibujos animados, películas estúpidas, todas las cosas que puedan existir, y ya está, digamos, eso llama la atención. Si me dicen estudiar farmacología o querés ver una película, aunque sea la Sirenita, ya listo, la película mejor, porque eso tiene dibujitos, porque no tienes el librito, ¿no es? Por eso es horrible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerse un dibujo para poder, digamos, poder entender. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Les voy a enseñar un poco más a estudiar farmacología. Entonces, de eso se trata. Entonces, ya hemos visto esto del corazón y los vasos sanguíneos. Si no hacemos esos dibujos y seguimos testarudos queriendo, digamos, leer, no va a ocurrir nada bueno. Entonces, luego, hacemos un aparato digestivo, no lo haremos completo, pero por lo menos, digamos, lo trataremos de dibujar. Y ahí tienen el aparato digestivo. Alguien dirá, pero es un estómago, no importa, pues va a representar al aparato digestivo. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina? Recuerden que la reina del aparato digestivo es justamente el parasimpático. Así dice la fisiología, no lo dice la farmacología, lo dice la fisiología. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina o todos los fármacos relacionados con eso? Aumentan la actividad motora. Bueno, si aumenta la actividad motora, ¿qué significa? Las contracciones, ¿no? Porque de la única manera que se puede trasladar un alimento es gracias a las contracciones. Pero ¿para qué más sirve la actividad motora? Para mezclar. Eso es una mezcladora. Porque si yo estoy comiendo una galleta, voy a tomar algún líquido y probablemente ¿no? me compre cualquier refresco, un Pilfrut, lo que diablo sea, para tomar con líquido. Y entonces eso tiene que mezclar. Y al mezclar, luego va a haber también contracciones de propulsión para que vaya progresando desde el estómago hacia el intestino delgado, del intestino delgado al grueso, y por último, a través del recto y el ano salga el producto, que es las heces fecales, ¿no? Entonces, activan en mayor grado entonces las glándulas salivales también, porque para masticar ese alimento, esa galleta, tiene que salir saliva, no hay bocas secas en los seres humanos, ¿no? Entonces las glándulas salivales también son activadas por... Entonces, si empiezo a pensar y digo lo siguiente, si hace esto en el estómago, activa, hay una activación motora, ¿qué tal una intoxicación? Va a haber más actividad motora, más. Y al haber eso, ¿qué va a producir? Diarrea va a producir. Porque, ¿qué pasa si el peristaltismo aumenta? Me da ganas cada rato de ir al baño, de eso se trata, ¿o no? Y no estoy hablando de toxicología aquí, estoy hablando de acciones, pero puedo imaginarme cuáles van a ser, digamos, las acciones, digamos, adversas, si quiere, del medicamento, porque eso me está diciendo eso. Pero además, si los esfínteres se cerrarían, estoy hablando del esfínter del píloro, del cardias, de todos los esfínteres que puedan existir, digamos, de la válvula ileocecal o lo que sea, si eso se cierra, entonces el peristaltismo va a ser inverso. Y entonces, al ser el peristaltismo inverso, ¿qué va a producir? Náuseas y vómitos. ¿No ves? Porque está al revés, no está yéndose de buena manera. Y además, si aumenta el grado de salivación, entonces, ¿cómo se llama eso? Cialorrea. Entonces, obviamente, si le aumentan demasiada cantidad de acetilcolina, se le van a caer las babas, ¿o no? Más o menos, digamos, una acetilcolina para los hombres, ¿quiénes son? Las mujeres. Cuando se ponen tacones y unas minis hasta aquí, ¿no? Entonces le caen las babas. Y si tiene novia o esposa, un manazo le dan. ¿Qué estás mirando? Le dicen, ¿no? ¿No? Y bueno, ¿qué quiere que miremos si están chutas ya casi, no? Entonces no es culpa de nuestros ojos, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí vienen. Y gástricas, las pancreáticas y las del intestino. Toditas
van a aumentar el peristaltismo. Y si aumenta el peristaltismo y la secreción, entonces diarrea pura, porque estamos mezclando alimentos con agua, con líquido. No importa que sean enzimas, que traigan, no importa. Pero ellas no vienen solitas o secas, vienen disueltas en líquido. Entonces eso va a generar diarrea. Entonces el aumento del peristaltismo y la relajación de los esfínteres producen una brusca aceleración del tránsito intestinal con heces diarreicas. Ahí tienen, ¿no? Ya lo hemos deducido de arriba. Cuando uno va estudiando, tiene que ir deduciendo lo que va a ocurrir. Y eso tiene que ocurrir. Y dolores cólicos, obviamente, porque esas contracciones de la musculatura lisa intestinal va a generar cólicos intestinales. Entonces la gente va a sentir dolor a ese nivel. Entonces, como les muestro, hay muchas formas de, digamos, deducir. Entonces, en mi dibujito yo pondré aquí, ¿no? En el estómago, no importa, va a aumentar la actividad motora. Va a aumentar la secreción, ¿no? Ya sea estomacal, salival, todo eso va a contribuir a un aumento de la secreción. Si aumenta la actividad motora y la secreción, tengo como resultado la diarrea. ¿No ves? Ya está. Listo. Entonces aparecen esas heces diarreicas, líquidas, pero además va a producir cólicos. Ahora, ¿qué pasa con el tracto urinario? El carbacol y el betanecol, ¿por qué no dicen la acetilcolina? Porque estos tienen mayor durabilidad en el organismo, porque no se destruyen tan rápidamente. Estimulan de forma selectiva el músculo detrusor y relajan el trígono y el esfínter de la vejiga, al tiempo que incrementan la presión máxima de micción voluntaria, favoreciendo entonces la micción. Lógico, si el músculo detrusor se contrae y está relajando el trígono, que son, digamos, los esfínteres, los está relajando, los está abriendo, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Si hay un contenido de orina, va a favorecer las ganas de ir a orinar, ¿o no? Está claro ahí, no hay dónde perderse. Entonces, ya aquí pueden dibujar, digamos, una vejiga y seguir la cuestión. ¿Qué pasa con el tracto respiratorio? También lo vamos a analizar. ¿Qué ocurre si nosotros le administramos medicamentos relacionados con la acetilcolina? Entonces, vamos a ver que la mayor densidad, o sea, la mayor cantidad, si se quiere, de receptores son muscarinos. Y se encuentra en el músculo lisobronquial y en menor grado en los bronquios proximales y está ausente en los estadios. Ahora, su activación que va a provocar broncoconstricción, los bronquios, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer en esta otra parte de la pizarra, ¿no es verdad? O borramos esto, y ya no nos interesa, ya lo hemos hecho. Entonces borramos esto, ¿no? Y nos dibujamos unos pulmones con sus respectivos bronquios y decimos que también hay en ese, digamos, en ese tejido pulmonar hay receptores muscarinos. Entonces dibujamos un pulmón, ya está, aquí hacemos así, ya, entonces aquí tenemos la silueta cardíaca y aquí está el otro pulmón. Y para no olvidarnos, entonces hacemos la tráquea, digamos, con los bronquios fuentes, aquí tenemos los bronquios, y obviamente la cavidad de la silueta cardíaca. ¿Qué hay aquí entonces? Dos elementos: bronquios y vasos sanguíneos. Porque ¿para qué diablos sirve el pulmón? Para intercambiar gases. ¿Y cómo se intercambia gases? Se intercambia entre los bronquios y los alvéolos. No hay otra cosa que haga. Por lo tanto, ese intercambio de gases, por un lado se va a recibir el oxígeno y por el otro se va a eliminar el dióxido de carbono. Esa es la función básica, si se quiere, del pulmón. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Que estos bronquios, o sea, no estos en realidad, los que están acá dentro, pero los voy a poner aquí, tienen receptores muscarínicos. Y esos receptores muscarínicos van a generar broncoconstricción, o sea, se van a cerrar
esos bronquios, no estoy hablando de los vasos, bronquios, los bronquios se están cerrando. Y al cerrarse esos bronquios, ¿no? Y producir un aumento de la secreción, entonces es idéntico como si agarrarían una botella y el cuello de la botella y le pongan aire ahí, sople, va a silbar. Y entonces aparecen lo que se llama la sibilancia. ¿Cuándo aparece la sibilancia? Cuando hay asma. ¿Y qué pasa con el asma? Hay broncoconstricción y el ruido ese del pasaje de aire que se llama sibilancia, va a haber entonces broncoconstricción con la aparición de sibilancia. Eso vamos a ver aquí. Sí, tenemos que ver eso aquí. Entonces se encuentra el músculo liso broncal, menor grado los bronquiolos proximales, ya su activación produce broncoconstricción acusada con signos de tiraje y ruidos respiratorios. Esos ruidos respiratorios son las sibilancias, ¿no? Eso es lo que vamos a, si ponemos un estetoscopio vamos a escuchar eso. Estimula las células mucosas de los bronquios, seguimos en los bronquios, porque no hemos tocado los vasos sanguíneos, ¿no? Y de las glándulas de la submucosa. Recuerden además que el epitelio de la vía respiratoria es cilíndrico pseudoestratificado con presencia de células caliciformes. ¿Cuándo lo aprendí? Eso en primer año en histología. ¿Cuándo lo aprendí? En esa época. ¿Ve? Y estamos tocando en farmacología porque sí tiene una importancia esa asignatura que esté en primer año, porque si tengo buenas bases, entonces voy a entender. ¿No? ¿Ve? ¿Y qué va a incrementar eso? La secreción de líquidos e iones. Cuando hablo de iones, estoy hablando del sodio, potasio, todo eso. ¿Ya? ¿No? Glucoproteínas. Entonces, si digo gluco, estoy hablando de azúcares mezclados con proteínas. Y los azúcares, cuando usted mezcla con agua, entonces hace un líquido dulce, pegajoso. ¿Y el moco qué es? Pues es un elemento pegajoso. Ya está, por la presencia de... ¿No? En la tráquea, aquí está la bendita tráquea, aquí está, ¿no? Y los bronquios. Entonces, va a haber una dificultad por esa secreción. Si usted se imagina que un tubo lo llena de moco, ¿qué va a pasar? No va a pasar tan rápido el aire, va a haber una obstrucción. Entonces, ¿qué va a aparecer entonces? Si está obstruida mi vía respiratoria, la disnea, ¿lo ves? La dificultad para respirar, ¿sí o no? Bueno, entonces estamos deduciendo eso, estamos deduciendo al leerlo. No pueden estudiar de esa manera y deduciendo las cosas para poder entenderlo mejor. Se puede, todo se puede. Pero vuelvo a repetir, hay gente que está inscrita, tengo más de 250 estudiantes y la mayoría debe fisiología. Entonces quiere decir que una mierda entera, toda esta huevada. ¿Qué quieren que les enseñe fisiología mayor? No, pues. ¿No es? Deberían de saberla. Es que es así, aunque ustedes no lo crean. Esto es así, esto es como una escalera. Si no tengo una base de algo, entonces estoy chuto, estoy mal. No funcionan las cosas. Para que funcione tengo que tener una clara idea de la fisiología, si no, no va a funcionar. Ahora, vemos el tracto urinario. El carbacol y el betanecol estimulan de forma selectiva el defusor, ya hemos visto eso. Hemos puesto al revés. Aquí respiratoria. Ahora vámonos al sistema ocular, porque también es importante el sistema ocular. ¿Qué pasa a nivel del ojo? Entonces, ¿qué dice? Si usted agrega acetilcolina o cualquier derivado de ella que tenga esa función, entonces cuando se administra en el saco conjuntival van a contraer el músculo liso del esfínter del iris, provocando miosis, o sea, un cierre de la pupila. Miosis es cierre de la pupila y el músculo ciliar con lo que favorece la acomodación. Ambos efectos contribuyen a facilitar el drenaje del humor acuoso. Recuerden que tiene dos humores, el ojo, el humor acuoso y el humor vítreo, hacia el canal de Schlemm, reduciendo la presión del líquido en la cámara anterior del ojo. Entonces, en los pacientes glaucomatosos, el glaucoma es una enfermedad ocular, ¿no? Donde hay un aumento de la presión intraocular. Y entonces, si favorece el drenaje, estamos disminuyendo la presión intraocular y entonces el paciente glaucomatoso se beneficiará.
de estos medicamentos. Ahora, ¿qué pasa al sistema nervioso central? Solo pueden tener acción aquellos medicamentos que son de amonio terciario, no los de cuaternario, porque no pasan la barrera hematoencefálica. Solo van a tener acción los que pasan esa barrera. Entonces, como los ésteres de la colina atraviesan con dificultad la barrera, pues son compuestos cuaternarios, hematoencefálica, no estimulan los abundantes receptores muscarínicos, pero que hay que poner en el sistema nervioso que hay predominantemente receptores muscarínicos. Ahora, los alcaloides como la pilocarpina, la oxotremorina alcanzan el cerebro y sus acciones tienen un carácter tóxico por esa razón. Por ejemplo, la oxotremorina puede producir temblor, espasticidad, incluso dificultad para caminar, que es la ataxia. Recuerden que la única palabra con A que es con es la anatomía. Todas las demás palabras con A es sin. Entonces, si esto es A es sin, taxis, movimiento, ataxia, ¿no? En cambio, la anatomía no es así. Es una palabra que comienza con A y esa es con. Aquí es sin. Ya, entonces, listo. Ahora, glándula. Ya hemos hablado de las glándulas. Aumenta la cialorrea, ya les dije, las glándulas salivales. Igual pues va a ocurrir con las glándulas sudoríparas o con cualquier glándula. Las secreciones glandulares estimuladas de forma general, fíjense, no está diciendo que solo las salivales, no está hablando así. Está diciendo todo lo que es glándula, incluyendo el páncreas. ¿Ustedes ven qué es el páncreas? Es una glándula y mixta de secreción interna y de secreción externa, ¿sí o no? Sí, es así, nos guste o no. Entonces, todos esos islotes de Langerhans, todo eso es una secreción interna, porque ahí está la hormona, qué sé yo, el glucagón, obviamente la insulina, y etcétera, etcétera. ¿No? Entonces destaca la intensa sudoración producida por la pilocarpina, acción que requiere de la presencia de fibras postganglionares colinas. Entonces, esa, digamos, sudoración, ya la acabamos de mencionar también hace unos segundos atrás. Ahora ya nos vamos a meter a la farmacocinética. Los ésteres de la colina se absorben mal por vía oral. O sea, si alguien quiere tomarse, por decir, acetilcolina, que no lo haga porque no le va a producir tampoco nada. Y se hidrolizan en el propio tubo digestivo. La velocidad de hidrólisis va a depender de la resistencia a la acetilcolinesterasa. Sin embargo, la absorción intestinal de betanecol y del carnacol es suficiente como para producir efectos generales. ¿Por qué se absorben estos? Porque son derivados del ácido carbámico, ¿no? Y la colina, ¿no? Son igual que lo que ocurre, digamos, con la acetilcolina, que está mezclada el ácido acético, obviamente, con la colina. Bueno, los alcaloides se absorben en el tubo digestivo, aunque la muscarina lo hace en menor grado que los demás. Por vía oral, entonces todos ellos provocan un cuadro tóxico de carácter colinérgico que va a ser, ya lo hemos hablado eso, va a haber náuseas, va a haber aumento del peritalismo que se va a traducir con dolores cólicos. Después hemos hablado también de que genera diarrea, recuerden todo eso. Y eso es lo que vamos a ver enseguida, porque eso tiene que ser. Entonces, seguimos con las reacciones adversas. Activación generalizada de los receptores muscarínicos en los diferentes órganos y tejidos constituye la base de los abundantes efectos secundarios. Entonces, puede producir, aquí está, las náuseas, ya hemos hablado. Los vómitos, hemos dicho, ¿no? El dolor subesternal, la disnea, porque si hay broncoconstricción, entonces hay dificultad respiratoria. No solamente existe broncoconstricción, sino también un aumento de la secreción bronquial, lo que va a manifestarse que ese moco que se está juntando a ese nivel no va a dejar pasar el aire y por lo tanto va a haber disnea. Por constricción bronquial, bloqueos de conducción, también intracardíaca, diaforesis, ¿no es cierto?, dentro de las manifestaciones, dolor epigástrico, retortijones, dificultad para la acomodación, dolor de cabeza, salivación. Todos estos efectos pueden ser bloqueados por la atropina cuando se administra a razón de 0,5 a 1 miligramo por vía intramuscular e intravenosa.
Entonces, la ingestión de Z, de hongos, quiere decir Z, ¿no? La Amanita muscarínica y del género Inoncibe, como puede ver ahí, ¿no? Producen un cuadro agudo de intoxicación muscarínica, cuyos síntomas aparecen entre los 30 a 60 minutos y que consisten en un cuadro otra vez de cialorrea, salivación, trastornos, digamos, visuales, epífora, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cólicos, diarrea, broncoespasmos, taquicardia, hipotensión, visión. Recuerden que esta taquicardia es una taquicardia compensatoria que ya la vimos y la analizamos cuando vimos la acción sobre el aparato cardiovascular. El cuadro se controla con atropina de 1 a 2 miligramos por vía intramuscular cada 30 minutos y la intoxicación por amanita muscarina, por su bajo contenido en muscarina, en realidad no produce efectos tóxicos muscarínicos importantes, sino que se deben más bien a sustancias isoxazólicas de acción alucinógena, la cual va a provocar irritabilidad, desasosiego, ataxia, alucinaciones, delirio, etcétera, etcétera. Eso va a llegar a... Ahí lo tienen al hongo. Ese hongo se llama Amanita muscarina y pueden ver que es un hongo de color rojo con blanco y se desarrolla mucho en México, por ejemplo. El tratamiento requiere benzodiazepinas y medidas complementarias de apoyo. La atropina entonces puede llegar a provocar delirio cuando se administra en dosis elevadas. Eso también habrá que tener en cuenta. Recuerden que con la atropina se resuelve este problema, pero no hay que entusiasmarse de aplicar la atropina porque puede llegar a provocar también delirio. Ahora, si nosotros bloqueamos los receptores muscarínicos a nivel del corazón, puede aparecer en este corazón, ¿no es verdad?, taquicardia. ¿Por qué? Porque usted bloqueó los muscarínicos, quedaron los nicotínicos y entonces aparece taquicardia. En el músculo esquelético, obviamente los receptores nicotínicos, porque aquí dice eso, entonces van a provocar contracción de esa musculatura. Ya, y terminamos con eso. Ahora, vamos a ver el mismo problema, pero con otros fármacos. Esto que acaban de ver, vamos a volver a repetir con otros fármacos. Y también voy a explicar por qué que eso se produce ahorita mismo. Y por lo menos si eso aprendemos, y ya después nos vamos a ir a casa porque también hace frío y hay muchos problemas de transporte también, la gente que va en micro. Bien, antes de que comencemos, entonces primero voy a dibujar para que puedan entender por qué digo que es lo mismo que acabamos de ver, vamos a ver en este capítulo. Sobre todo en la farmacodinamia, no en la farmacocinética, porque cada fármaco tiene su propia farmacocinética, pero la farmacodinamia es exactamente lo mismo. No hay ni un cambio, digamos, trascendental entre uno y el otro, y voy a explicar por qué. Entonces eso obligatoriamente tengo que hacerlo conmigo. Recuerden ustedes que un pie sináptico del sistema nervioso autónomo parasimpático o del simpático, si se quiere, preganglionar, nace con este piecito sináptico que tiene como componente a través de estas mitocondrias de la acetilcoenzima A, que este producto se forma en el ciclo de Krebs para formar el ATP y más un, ¿cómo se llama? Un aminoácido llamado colina por medio de una enzima llamada CAT, si ustedes quieren, pero en realidad es colinacetil transferasa entonces va a generar que se forme la acetilcolina y esta acetilcolina se mete en vesículas y obviamente que son moléculas, no es esta letra, entonces son moléculas, ya está. Entonces hacemos la molécula de acetilcolina y para que esta vesícula se pegue a esta membrana presináptica obligatoriamente tiene que haber la presencia del calcio. Y el calcio es el que va a llevar estas vesículas hasta ese espacio.
Por el otro lado, vamos a tener una membrana postsináptica, pero vamos a tener el cuidado de dibujar dos receptores, los muscarínicos y obviamente los receptores nicotínicos. ¿Ya? Entonces, esos son los dos receptores en el cual va a actuar este elemento llamado acetilcolina. Pero en esta membrana postsináptica se elabora otra enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Para qué sirve esta acetilcolinesterasa? Para desdoblar esta sustancia llamada acetilcolina. ¿Cómo se desdobla? Entonces, hacemos una flecha aquí en colina que se vuelve a recaptar para volver a formar acetilcolina. Y la otra parte en ácido acético o acetato. Ya que se usa el organismo. Entonces, ¿por qué yo tengo este tema? Porque voy a bloquear esta enzima. Si la bloqueo, puedo hacer con tres tipos de productos, ¿no? Con la fisostigmina, esta fisostigmina es sacada del Fisostigmum venenosum. Venenoso. Ya, venenoso. ¿Listo? Luego tengo los compuestos organofosforados. Ya, estos organofosforados, tengo un representante llamado vaigón. Ya, pero hay más de 50, por ejemplo, el vaigón, el malatión, el paratión, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos. Y luego también tengo fármacos que pueden resolver la enfermedad de Alzheimer parcialmente. Entonces, aquí voy a poner Alzheimer. Ya, es la demencia. Entonces, este Alzheimer puede ser resuelto, por ejemplo, con la tacrina. Ya, listo. Entonces, todos ellos van a bloquear esta enzima. Ya, si la bloqueo, la anulo. Si anulo, no hay quien desdoble la acetilcolina. Si no hay quien desdoble la acetilcolina, no se forma la colina ni el ácido acético. ¿Qué se está acumulando entonces aquí? Acetilcolina. ¿Y de qué hemos hablado hace un rato? De la acetilcolina. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Fíjense que a esta la estamos anulando, pero estamos generando un incremento de acetilcolina. ¿Y de quién voy a hablar al final de cuentas? De la acetilcolina, porque la otra está anulada. ¿No ven o no? Sí. Entonces, el tema anterior se vuelve a repetir en este. No hay diferencia, no hay diferencia. En la actividad. Pero en la farmacocinética sí, porque son diferentes medicamentos, ¿no es? No es lo mismo hablar del betanecol, entonces, que el vaigón, por ejemplo. ¿No es? Porque estoy hablando no desde el punto de vista de la acción, estoy hablando desde el punto de vista farmacocinético, de eso estoy hablando. ¿Y la farmacocinética qué significa entonces? Absorción, distribución, metabolización y excreción. Entonces eso va a variar, eso sí va a variar, lo otro no. Entonces eso vamos a empezar a explicar aquí ahora mismo. Ya. No, unas 3 o 4 diapositivas vamos a ver. Entonces, ¿qué son las anticolinesterasas? Son fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa. Son fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa, esta enzima, esa. Y hacen que se acumule, la acetilcolina. Aquí está la acetilcolina, se va a acumular en la vecindad de las terminales nerviosas colinérgicas. Entre estas anticolinesterasas existen compuestos organofosforados.
¿no? Que utilizan especialmente, digamos, se utilizan especialmente con insecticidas. Miren ahora lo que les voy a contar. Ocurre que un señor pediatra o una señora pediatra, no importa hombre o mujer, dicen que es bueno que consuman los bebés, por ejemplo, vitamina C. Ya, eso lo pueden encontrar en los cítricos, etcétera, etcétera. Pero también tienen el tomate. Y alguien dice, ¿le puedo hacer un purecito así de tomate, alguna cosa así, le puedo dar de comer al bebé? La respuesta va a ser sí. ¿Y de frutas le podría dar sandía? Claro que sí, puede darle sandía. Porque eso, digamos, si usted lo aplasta, se vuelve agüita. Al final de cuentas, ni siquiera para su estómago es difícil de digerir. Bueno, la mujer se va, le da su tomate, digamos, ya le da tomate, y le viene una diarrea de Dios Padre y Señor. Le ha dado tomate y le dio diarrea. Lo lleva al médico y el primer pelotudo que encuentra, que entre paréntesis se llama médico, pero que no debería de serlo, entonces lo que le va a dar es antibiótico. Ah, la mía, tiene diarrea, un antibiótico. ¿Y para qué le dará? Si hubiese hecho una buena semiología, hubiera preguntado, ¿qué le dio de comer a sus tomates? ¿Ya? Bueno, veamos entonces qué pasa. Dicen en el mercado, aunque son una tropa de mentirosas las paisanas, ¿no? Dice, tomate negreño, tomate negreño, tomate negreño. ¿Y por qué significa eso? Que en los negros, pueblo que queda con la ruta antigua Cochabamba, ahí siembran montones de tomate. Y de ahí traen el bendito tomate negreño, ¿no? Entonces, a veces está tan barato que una caja entera puede valer, qué sé yo, 20 pesos. Y otras veces que hasta un tomate son capaces de vendérselo en 20 pesos. Entonces, le dieron el tomate y la planta de tomate no es más que así, o sea, del suelo aquí, una planta así. Entonces ahí están los tomates. ¿Y qué pasa con el tomate? Se le meten los bichos, porque es fácil de comerlo, porque no tiene una cáscara poderosa, ni siquiera como una naranja, digamos. Hormigas, todo. ¿Y qué creen que va a hacer el campesino? Va a fumigar. ¿Con qué va a fumigar? Con los compuestos organofosforados. ¿Y qué es el tomate si usted lo aprieta así? Puro jugo. O sea, tiene un alto contenido de agua. ¿Y entonces qué va a hacer con el veneno? Va a absorber el veneno, se mete al líquido que tiene el tomate, le dan eso y la diarrea no es por infección. ¿Por qué es? Por los compuestos organofosforados. ¿Qué hacen esos compuestos organofosforados? Aumentan la acetilcolina. ¿Y qué producía la acetilcolina? Aumento de la actividad motora y secretora. Recuerden eso. Con la producción de diarrea, ¿sí o no? Si lo hemos entendido ya. Miren, no hemos visto ni una sola diapositiva del aparato digestivo y ya estoy sacando mis conclusiones de que tiene que provocar diarrea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque ya lo estudié en el anterior capítulo. ¿Sí o no? Bueno, entonces no está cambiando nada. Fíjense que ni siquiera estamos hablando ni de los órganos fosforados, en específico, quiero decir, ni de la fisosfimina, ni de la tacrina, todos ellos son anticolinesterolas y por lo tanto van a producir ese problema. Bueno, uno de los problemas sería ese. La otra mujer que le dio sandía, la sandía, hay unas sandías de este tamaño, hay otras así, otras que las arrancan medias verdes, desde así chiquititas hasta así grandotas. Y esas donde se cultivan en gran cantidad. En Pampa Grande, está vecina a los negros. Y entonces, ¿dónde se cría así colgadas de un árbol? No hay sandías en árbol. Son enredaderas, se crían en el suelo, así la sandianga. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se le meten los bichos. ¿Qué bichos? Las hormigas. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el campesino para ganar, digamos, dinero? Porque ni siquiera los pobres campesinos son los que ganan dinero en realidad.
¿no? Sino los intermediarios. La paisana se los compran todos, digamos, así sea verde, lo que sea, digamos, se los sacan y lo vienen a vender. Y le aumentan el precio. Entonces, los bichos, y para evitar los bichos tienen que fumigar. ¿Y qué contenido tiene la sandía? Tiene una pulpa demasiado acuosa, mucha agua. Y entonces chupa el veneno, se va el veneno a la sandía, le dan al muchacho, le viene una diarrea de Dios Padre y Señor mío, lo llevan al médico y antibiótico. Otra vez el bendito antibiótico. Da ganas de dar un cucharazo en la cabeza al animal del monte, ¿no? Entonces, bien, ¿por qué le da diarrea? Porque ese compuesto organofosforado está bloqueando esa enzima llamada acetilcolinesterasa. Y al bloquear, hace que se acumule la acetilcolina. ¿Y qué hace la acetilcolina? Aumenta la actividad motora y también, no es verdad, la secreción, provocando retortijones, diarrea, incluso puede provocar náuseas y vómitos. Eso es lo que ocurre. Y aquí unas chicas hace unos 10 años atrás hicieron un estudio en la maternidad Percibolan sobre la leche materna para encontrar qué digamos, productos se podían encontrar ahí en la leche, independientemente de las cosas que tiene la leche. ¿Y saben qué encontraron? Que había un alto número de madres que tenían compuestos organofosforados en la leche materna. Entonces, ¿y que se toman maigón? ¿Con qué se alimentan, digamos, estas mujeres, uno diría? Entonces yo les voy a explicar lo que ocurre. Organofosforado se usa en todo Santa Cruz porque es una ciudad que está vecina o convive, si ustedes quieren, con el campesinado, ¿no? Por ejemplo, en Guarnes, ¿qué se produce? Caña de azúcar, se produce pastura para las vacas, porque incluso en Guarnes queda la fábrica de leche Pil, ¿no? También los aceites de girasol, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué tienen que hacer la gente del campo? Con avionetas fumigan. ¿Y cuáles son los vientos predominantes en Santa Cruz? Los del norte. Y entonces, ¿dónde está Guarnes? En el norte. Y entonces, ¿qué trae esos vientos? El veneno. Y entonces las mujeres consumen y entonces tienen en su leche. Ya está. Si las mujeres tienen en su leche, porque a eso se ha estudiado, no porque las mujeres solas se envenenen, digamos, hombres y mujeres están en la misma. Pero como se ha hecho estudio de la leche materna, entonces por eso estoy mencionando a las mujeres, no por otra razón, no vayan a creer que estoy aquí discriminando o haciendo alguna cosa así. No, estoy hablando de lo que yo he visto en un trabajo. Entonces, hasta la leche materna tiene un alto contenido de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no vayan a creer que cualquier diarrea, porque, ay, qué desgracia, ¿no? Cuando le doy mi pecho, diarrea le da al chico. ¿Y qué más? Están diciéndolo fuerte, ¿para qué? Para que no siga chupando el bebé Drácula, ¿no? Y ya está. Para eso, porque creen que se le va a volver más feo su pecho, ya está feo, ya. Desde que se embarazó nomás, ya está feo, ya no están iguales que antes, ya no. Dos personajes deforman eso, el lactante mayor y el menor. Porque comienza con el mayor, siempre las cosas. Ya, tome su tetita, ya. Listo, que se duerma tranquilo. Ya. Entonces, ahora, ya hemos entendido eso, porque si entiendo eso, entonces lo que tendría que leer otra vez es acetilcolina, pues no. Claro, en línea general viene a ser así, digamos. Bueno, listo, veamos ahora, avancemos un poco. Ya les he comentado las cosas que ocurren, ¿no es cierto?, en nuestro medio. Así, cuiden de eso. Ahora, alguien dirá, ¿y cómo le sacamos el veneno? A los tomates hay que ponerlos en agua durante toda la noche, llenito de agua, se hace planta los tomates y va a salir el veneno a través de su piel del tomate hacia el agua. Y eso disminuye la cantidad de componentes organofosforados y lo mismo se hace con la sandía. Entonces ya luego
se la consume, eso deben de hacer. Entonces, aquí está la plantita que produce el problema. Y esta planta es, como pueden ver, ¿no? Su prototipo es la Physospizmina, llamada también, dice, haba del calabar, aquí, ¿no? Y su nombre científico de esta planta se llama Physospizmum venenosum, ¿no? Entonces, semilla desecada de la Physospizma venenosum, ahí está, planta trepadora del África tropical occidental, y los otros son de origen sintético. Entre esas también tenemos los compuestos organofosforados, y aquí ustedes pueden ver una variedad de baigones. Pero no solamente el baigón, hay más de 50 productos organofosforados y otros que también contienen ese tipo de elementos, entonces que pueden generar una mayor cantidad de acetilcolina. Y entonces vamos a tener dos tipos de estos compuestos, los reversibles y los irreversibles. ¿Cuáles son los reversibles? Los carbamatos terciarios. ¿Quiénes se encuentran dentro de eso? La eserina y la Physospizmina. Y los carbamatos cuaternarios, la neostigmina, pirostigmina de Mecana. Y dentro de los compuestos organofosforados, el ecotiofato, el baigón, malatión, paratión y otros. Hay un montón, como vuelvo a repetir. Y que pueden encontrar donde se meten los menonas, por ejemplo, compran mucho de eso. Mucho. Porque ellos siembran soya, sorgo, ¿no? Entonces, los bichos se lo comen, incluyendo las aves. Vienen cazando aves también, los menonas. Ya. Y aquí está el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense que estos enchufes, recuerden, hace tiempo ya los hemos visto, desdoblan la acetilcolina en colina, que es la esfera amarilla que se mete aquí, ¿no? Y el acetato. Entonces, si usted los bloquea a estos enchufes, con cualquiera de estos medicamentos, entonces no va a haber quien desdoble esto y se va a acumular la acetilcolina, y la acetilcolina es la que produce esos efectos. Muy bien, vamos a quedar en donde dice mecanismo de acción, para que me hagan recuerdo la próxima clase, porque faltan 5 minutos para que se termine en realidad el horario. Ya, listo. Bueno, muy bien.